En el invierno más letal de Alaska, hombres fuertes morían congelados dentro de inmensas cabañas de madera maciza. Sin embargo, un solitario siberiano tomó una decisión que todos llamaron locura. Construyó una extraña casa llena de espacios vacíos. Afirmaba que usaría la nada para sobrevivir a 70 grados bajo cero sin apenas quemar leña. Lo que ocurrió cuando la peor tormenta de hielo golpeó el territorio desafió toda lógica y reveló un secreto de supervivencia fascinante. Acompáñame hasta el final para descubrir cómo este increíble secreto derrotó al hielo. Pero antes de adentrarnos en la tormenta, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Además, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me fascina saber desde qué rincones del mundo nos acompaña nuestra comunidad. Ahora sí, comencemos. Septiembre de 1888. El viento que barría el valle del río Yukón, en el implacable territorio de Alaska, ya traía consigo el aliento helado de la muerte. En esta frontera salvaje, el otoño no era una estación para admirar el paisaje, sino una cuenta regresiva aterradora. Mientras cada trampero de la región trabajaba febrilmente levantando pesadas cabañas de troncos de una sola pared y rezando para haber cortado suficiente leña para sobrevivir, un hombre estaba haciendo algo que desafiaba toda la lógica conocida por los pioneros locales. Su nombre era Vasily Morozov. Este veterano trampero de pieles siberiano no estaba construyendo un refugio. Estaba construyendo tres. Pero no se trataba de tres estructuras separadas esparcidas por el bosque. Vasily estaba levantando tres cabañas encajadas perfectamente una dentro de la otra, exactamente igual que las tradicionales muñecas rusas matrioscas. Cada armazón de madera era progresivamente más pequeño que el anterior, dejando deliberadamente espacios vacíos de aire muerto entre cada capa de gruesos troncos. La noticia de esta extraña obra de ingeniería se esparció rápidamente por los campamentos cercanos. Los tramperos estadounidenses, hombres rudos que medían la seguridad por el grosor de un muro sólido y el tamaño de una estufa de hierro, cabalgaban kilómetros desviándose de sus rutas habituales solo para confirmar con sus propios ojos que el ruso no había perdido completamente la razón. Para ellos, Morozov finalmente se había quebrado bajo la presión del aislamiento y la dureza del norte. Veían a un hombre agotando sus fuerzas y desperdiciando valiosa madera para construir paredes alrededor de más paredes, abrazando la locura en lugar del sentido común. Desde la perspectiva de los locales, el espacio vacío era inútil. ¿De qué servía rodear una casa con espacios huecos? La supervivencia en Alaska dictaba que necesitabas una barrera inmensamente gruesa y un fuego que rugiera día y noche para ahuyentar a la escarcha. Sin embargo, nadie en el Yukón comprendía lo que Vasily sabía en lo más profundo de su ser sobre la naturaleza letal del clima extremo. Nadie entendía el secreto del aire atrapado que mantendría a su familia a salvo cuando los termómetros se desplomaran a 60 grados bajo cero. El sonido de su hacha cortando abeto resonaba en el valle con una cadencia rítmica, inquebrantable. Para los espectadores, el diseño era un desperdicio monumental de esfuerzo y recursos. Veían cómo el siberiano dejaba intencionalmente pasillos de aire estancado de 2 pies de ancho entre cada armazón. El frío atravesará esas paredes delgadas como si fueran de papel, murmuraban los forasteros en el puesto de comercio. Creían firmemente que, para cuando llegara enero, Vasily tendría que arrastrar a su familia casi congelada a través de la nieve buscando el cobijo de una cabaña real y robusta. Pero el hombre no se detenía a debatir. Tenía la mirada fija en un horizonte que los estadounidenses aún no lograban comprender. A sus espaldas, la amenazante cordillera ya se teñía de blanco y la escarcha comenzaba a endurecer la tierra por las mañanas. La verdadera interrogante no era si las temperaturas caerían a niveles letales, eso era una certeza absoluta. La verdadera pregunta, la que flotaba en el ambiente gélido y cargado de tensión, era si Vasily Morozov era el arquitecto de una genialidad sin precedentes, o el artífice de su propia y elaborada tumba de madera. El vacío encerrado en sus muros guardaba un secreto forjado a miles de kilómetros de allí, un conocimiento ancestral que estaba a punto de chocar de frente contra el invierno más despiadado que la frontera pudiera desatar. Vasily Morozov no era un novato jugando a ser arquitecto en tierras salvajes. Había pasado 29 años cazando en condiciones extremas que aniquilaban sin piedad a los hombres que cometían un solo error de juicio. Nacido en una remota aldea al este de Irkutsk, en el implacable corazón de la taiga siberiana, creció en una tierra donde los termómetros se desplomaban hasta los 70 grados bajo cero y se quedaban clavados allí durante meses interminables. En esa vasta y desolada inmensidad blanca,
El frío no era simplemente una estación del año, ni una molestia temporal que se pudiera combatir con un buen abrigo. El frío era un depredador ávido. Un asesino silencioso, paciente y calculador, que cazaba constantemente a los seres vivos. Acechaba en la oscuridad de las largas noches polares, buscando cualquier grieta, cualquier debilidad estructural, explotando cualquier brecha minúscula en las defensas para filtrarse y arrebatar el calor de las venas de sus víctimas. La taiga impartía lecciones crueles que los habitantes de climas más benevolentes jamás tendrían que aprender. Era un entorno que congelaba el aliento en cristales de hielo antes de que abandonara la boca y agrietaba los pesados troncos de los árboles con un estruendo repentino similar al disparo de un rifle. Si no comprendías la verdadera naturaleza letal de aquel entorno, te convertías en su presa. Pero Vasili llevaba la supervivencia grabada en la sangre. Su padre había sido trampero, al igual que su abuelo antes que él. 3 generaciones de la familia Morozov habían logrado burlar los letales y oscuros inviernos siberianos al asimilar una verdad física fundamental, un secreto transmitido en susurros bajo la luz de las estrellas heladas. Una verdad que desafiaba la intuición de los hombres comunes: el aire que no puede moverse, no puede robar calor. El refugio tradicional de invierno en las profundidades de Siberia no dependía de una fortaleza de troncos macizos. Su poder residía en las capas. Una coraza exterior recibía el castigo directo del viento asesino, mientras que una envoltura interior protegía el frágil espacio vital. Entre ambas estructuras, una franja de aire quedaba atrapada, totalmente inmóvil. Al no poder circular, ese aire muerto perdía por completo su capacidad de conducir el preciado calor desde el interior hacia el abismo exterior. El espacio vacío no era la nada, era un escudo invisible, un aislamiento térmico infinitamente más efectivo que cualquier pared de madera maciza. Vasili recordaba nítidamente la voz áspera de su abuelo explicándole este principio sagrado mientras levantaban un pequeño refugio de caza en medio de la nada. Le había enseñado que un muro grueso sigue siendo un puente físico. El frío lo atraviesa lentamente, devorando la madera capa por capa, pero inevitablemente cruza hacia el otro lado. Sin embargo, una cámara de aire estancado detiene la congelación en seco. El aire toca la pared externa y se enfría, toca la pared interna y se calienta. Al impedir que ese aire fluya creando corrientes, se anula la transferencia térmica. El monstruo ártico se queda fuera, frustrado, gruñendo contra la corteza. El calor permanece dentro, salvaguardando el frágil latido de la vida humana. El siberiano había visto a su abuelo construir estas delicadas estructuras superpuestas, creando vacíos muertos que transformaban materiales aparentemente frágiles en bastiones inexpugnables. Mientras los hombres arrogantes que confiaban únicamente en la fuerza bruta de las paredes gruesas se congelaban en sus propias camas, los hombres que respetaban el poder de la quietud sobrevivían para ver otra primavera. Esa era el arma secreta que Vasili esgrimía en silencio, la misma lección ancestral que ahora estaba a punto de poner a prueba frente al implacable y mortal invierno de Alaska. Vasili había llegado a Alaska en 1879, siguiendo el rastro del comercio de pieles que había atraído a los rusos a ese territorio durante un siglo. Aunque los estadounidenses habían comprado la vasta extensión helada 12 años antes, eran los viejos tramperos siberianos quienes realmente comprendían el idioma del hielo. Al establecerse en la cuenca del río Yukón, Vasili se encontró con una naturaleza salvaje que le recordaba a la taiga que había dejado atrás, pero también se topó con una alarmante ignorancia por parte de los nuevos dueños de la tierra. Los tramperos estadounidenses que subían hacia el norte traían consigo la arrogancia de climas más suaves. Construían cabañas tradicionales de una sola pared, apilando troncos gruesos con la falsa esperanza de que la masa de la madera fuera suficiente para detener el abismo térmico. Durante esos primeros inviernos, Vasili los observó en silencio. Veía cómo estos hombres robustos talaban montañas enteras de árboles, esclavizándose desde octubre hasta marzo solo para alimentar estufas insaciables. Quemaban bosques enteros en un intento desesperado por mantenerse con vida, y aún así, tiritaban en la oscuridad mientras el frío penetraba implacablemente a través de cada superficie sólida. El siberiano no decía una palabra. La taiga le había enseñado que el conocimiento para sobrevivir no se regala, se gana con sangre y sufrimiento. Que aprendieran por sí mismos, o que perecieran en el intento. La dinámica cambió en 1882, cuando su esposa Yolena emprendió el brutal viaje desde Siberia para reunirse con él. Ella no era una mujer que necesitara ser protegida del entorno, había crecido bajo el mismo cielo despiadado,
había asimilado las mismas lecciones y había sobrevivido bajo los mismos principios inquebrantables. Cuando Vasili la llevó al valle rodeado de abetos donde asentarían su hogar definitivo y le explicó su visión, no hubo necesidad de debates. Él le habló de un diseño anidado, de 3 armazones concéntricos. Yolena simplemente asintió, visualizando de inmediato las estructuras que su propio abuelo había levantado en la vieja patria. Una pared exterior, una pared media y una pared interior, separadas por 2 franjas inviolables de aire muerto. Caminaron juntos por el terreno a principios de septiembre, marcando las dimensiones exactas de su futura fortaleza. Sabían perfectamente lo que dirían sus vecinos. Los estadounidenses se burlarían, afirmarían que los Morozov estaban desperdiciando buena madera en un esfuerzo inútil, construyendo paredes alrededor de paredes por pura locura. Pero la pareja compartía una confianza silenciosa y absoluta. Mientras los forasteros confiaban ciegamente en el fuego ardiente y la fuerza bruta para repeler el invierno, condenándose a una guerra de desgaste contra los elementos, Vasili y Yolena elegirían un camino diferente. Ellos atraparían el vacío. En medio de las miradas de desprecio y las risas disimuladas, el matrimonio siberiano se preparaba para el juicio final. Cuando el verdadero monstruo de hielo del Ártico descendiera sobre el Yukón, solo el rigor de la temperatura diría quién estaba realmente cuerdo y quién sería devorado por el frío. La noticia de la inusual obra arquitectónica no tardó en viajar 40 millas hacia el sur, arrastrada por los vientos otoñales hasta el bullicioso puesto de comercio principal. Antes de que terminara septiembre, los rumores ya hablaban de un siberiano que estaba apilando cabañas como si fueran simples juguetes de madera. Samuel Brandsen, el comerciante estadounidense que abastecía a todos los tramperos de la vasta región, decidió que debía comprobar esta locura con sus propios ojos. Cabalgó hacia el norte bajo un cielo plomizo, impulsado por una mezcla de genuina curiosidad y un marcado escepticismo paternalista. Al llegar al claro de los Morozov, tiró de las riendas de su caballo, perplejo. Ante él, Vasili estaba levantando el inmenso armazón exterior, mientras la estructura intermedia ya se erguía orgullosa en su interior, delimitando la huella de lo que sería la vivienda. Desde su montura, Brandsen alzó la voz, impregnada de la arrogancia de quien cree dominar la frontera. Le recriminó al ruso que los muchachos del puesto decían la verdad. Estaba construyendo 3 cabañas endebles en lugar de una sola fortaleza sólida. Vasili bajó su hacha lentamente y enfrentó al comerciante. Con la calma inquebrantable de quien ha mirado a la muerte blanca a los ojos, le explicó que las paredes no estaban apiladas, sino anidadas. Los espacios entre ellas albergarían aire que no podría moverse, y ese aire muerto detendría el avance del frío con mucha más eficacia que cualquier tronco centenario. Brandsen sacudió la cabeza, soltando una risa áspera que se condensó de inmediato en la atmósfera gélida. Para el comerciante, el aire no era nada, un vacío inútil. Argumentó con vehemencia que para sobrevivir en el Yukón se necesitaba madera inmensamente gruesa, una construcción hermética y una estufa de hierro rugiendo a su máxima capacidad toda la noche. Le aseguró que el frío invernal atravesaría sin piedad esas 3 paredes delgadas como si estuvieran hechas de papel. Pero Vasili se mantuvo impasible, respondiendo que es el frío el que camina a través de las paredes sólidas, devorando el calor fibra por fibra, mientras que se detiene en seco ante los espacios vacíos. El estadounidense, sintiéndose desafiado por la lógica del extranjero, lanzó su argumento técnico más temible, la humedad. Le advirtió que el aliento humano y el calor de la vida diaria se condensarían en esos oscuros espacios vacíos, llenando las cámaras de escarcha. Ese aire muerto se convertiría rápidamente en hielo sólido, creando puentes térmicos que arrastrarían el frío mortal directamente hacia sus camas. Era, a sus ojos, una sentencia de muerte arquitectónica. Sin embargo, Vasili ya había anticipado el comportamiento de este depredador. Le explicó que las cámaras de aire estarían ventiladas únicamente hacia el exterior. La humedad del interior nunca podría penetrar los muros perfectamente sellados de la vivienda central, el aire entre las capas permanecería perpetuamente seco y muerto. Frustrado ante la aparente terquedad del siberiano, Brandsen hizo girar a su caballo. Sus palabras finales cortaron la tarde como un cuchillo, lanzando una profecía escalofriante al afirmar que era su madera, su trabajo y, en última instancia, sería su funeral. Le advirtió con dureza que, cuando llegara el despiadado mes de enero, no acudiera al puesto de comercio llorando mientras arrastraba el cuerpo de su esposa medio congelada por la nieve. Yolena, desde la distancia, observó al forastero alejarse, pero su rostro no mostró ni una sola sombra de duda.
Sabía que aquel hombre llevaba 15 años en Alaska y aún creía ciegamente que el grosor derrotaba al clima. Él tenía bosques enteros para quemar, ellos poseían el conocimiento de sus ancestros. En el más absoluto silencio, Vasili volvió a levantar su hacha. Sabía que cuando la verdadera oscuridad del invierno descendiera, las sólidas paredes de Bransen sangrarían calor, mientras que sus finos y calculados escudos de madera protegerían el frágil latido de su familia. Lo que Vasili Morozov comprendía por el peso de 3 generaciones de supervivencia siberiana, los científicos modernos de la construcción tardarían décadas en cuantificar con precisión en sus laboratorios. Pero en la frontera salvaje del Yukón, no había tiempo para ecuaciones de termodinámica, la física se medía en vidas y muertes. La intuición fundamental que guiaba cada golpe de su hacha era tan brillante como implacable. El aire en sí mismo es un aislante extraordinario, pero bajo una condición absoluta e innegociable, no debe moverse. El aire quieto conduce el calor de manera tan ineficiente que transfiere la calidez vital a un ritmo infinitamente más lento que la madera, la piedra o cualquier otro material sólido sobre la faz de la Tierra. El problema mortal que Vasili debía resolver es que el aire, por su propia naturaleza, anhela el movimiento. El aire caliente, siendo más ligero, asciende hacia el techo. El aire frío, denso y pesado, se desploma hacia el suelo. Esta circulación constante, conocida como convección, arrastra el calor desde las superficies cálidas del interior hacia las superficies gélidas del exterior con una eficiencia devastadora. En las robustas cabañas de una sola pared que los estadounidenses construían con tanto orgullo, el calor no solo se escapaba filtrándose a través de la madera maciza, sino que era devorado por el aire que se deslizaba como un fantasma a lo largo de las paredes, robando la energía del fuego segundo a segundo, obligando a los hombres a quemar leña sin descanso. Pero el diseño anidado del siberiano era una trampa maestra diseñada para estrangular este fenómeno térmico. Al crear espacios de 2 pies de ancho perfectamente sellados entre los armazones concéntricos, Vasili atrapaba el aire en cámaras oscuras donde la circulación vertical era físicamente imposible. En un espacio abierto, la inmensa diferencia de temperatura entre la fría pared exterior y la cálida pared interior desataría una tormenta invisible de convección. Sin embargo, en un vacío confinado, sin rutas de escape, el aire sucumbía a la estratificación. Se rendía. El aire menos frío quedaba atrapado en la parte superior, mientras que el más denso y helado se asentaba en el fondo, completamente paralizado. Al detenerse el movimiento, la transferencia de calor por convección moría de forma instantánea. La genialidad de esta estrategia se multiplicaba con cada capa de la estructura. El escudo de Vasili presentaba no una, sino 5 barreras sucesivas para que el calor las cruzara, 3 paredes sólidas de troncos y 2 oscuros abismos de aire inmovilizado. Cada límite le cobraba un peaje implacable a la temperatura que intentaba escapar. Para cuando el débil calor de la pequeña estufa interior lograba alcanzar la carcasa más externa de la cabaña, había perdido casi toda su energía, absorbido por el laberinto protector. Los tramperos vecinos medían la resistencia frente a la naturaleza en términos de masa y densidad. Creían ciegamente que más madera significaba mayor protección. Pero Vasili no estaba librando esta guerra con fuerza bruta. Mientras sus detractores talaban bosques enteros para alimentar infiernos inútiles, él estaba utilizando la nada. El vacío, ese mismo espacio hueco del que todos se burlaban, era su arma más letal contra el implacable monstruo ártico. Una fortaleza hecha de puro silencio, esperando en la oscuridad el embate de la tormenta perfecta. La primera semana de septiembre marcó el inicio de una carrera a muerte contra el implacable reloj del clima. En el salvaje Yukón, el calor otoñal era apenas una ilusión fugaz, un suspiro efímero antes de que el hielo reclamara su dominio absoluto sobre la tierra. En menos de 6 semanas, el suelo se congelaría por completo, volviéndose tan duro como el hierro y paralizando cualquier intento de construcción. Vasili y Yolena sabían que el invierno no tendría piedad de los rezagados. Debían comenzar inmediatamente por el núcleo de su fortaleza, la matriusca más pequeña y vital del conjunto, la cabaña interior. Este espacio habitable, de apenas 16 pies cuadrados, sería el último y definitivo bastión de defensa para su familia. Si esta primera cámara fallaba, el colapso de todo el sistema sería inevitable, y la muerte, segura. Trabajando febrilmente de sol a sol, Vasili levantó los muros utilizando pesados troncos de abeto de 8 pulgadas de diámetro. Empleó el meticuloso estilo tradicional ruso, entallando las esquinas con una precisión casi matemática para que la madera se bloqueara sobre sí misma, encastrándose sin la necesidad de un solo clavo.
Esta estructura fundamental albergaría la pequeña estufa, las camas y la mesa, contendría, en esencia, la vida misma. Se erigía primero porque era el corazón latiente del hogar, y porque las otras dos gigantescas carcasas tendrían que ser construidas a su alrededor, envolviéndola capa por capa en un abrazo protector. Pero levantar los troncos era la parte sencilla. El verdadero desafío, el trabajo exhaustivo que dictaría si vivirían para ver la primavera o morirían congelados mientras dormían, era el sellado. La pareja siberiana se entregó a esta tarea con una obsesión que rozaba la desesperación. Recolectaron musgo de las zonas pantanosas cercanas al río, sumergiendo sus brazos en aguas que ya cortaban como cuchillas de hielo. Empacaron ese musgo denso en cada fisura entre los troncos, presionándolo con fuerza bruta. Luego, Yolena preparó una mezcla espesa de arcilla y pelo de animal, amasándola con sus propias manos desnudas, y la esparció sobre el musgo sellando cada poro de la madera. Finalmente, antes de que el barro se secara por el viento gélido, incrustaron una última capa de musgo en la superficie. Sus manos se agrietaron profundamente, sangrando sobre los troncos por la fricción constante y el frío lacerante, pero ninguno de los dos disminuyó el ritmo. La exigencia era absoluta. Este espacio interior tenía que ser completamente hermético. Salvo por la pesada puerta, una ventana diminuta y el conducto para el humo de la estufa, nada podía atravesar esos muros. La tensión psicológica era asfixiante. Ambos comprendían que cualquier brecha minúscula, cualquier error de cálculo del grosor de una aguja, permitiría que la humedad de su respiración y el vapor de la cocina escaparan hacia los oscuros pasillos exteriores. Si ese vapor llegaba a las cámaras vacías, se congelaría instantáneamente, destruyendo el aislamiento de aire muerto y creando un puente térmico de hielo sólido que arrastraría el monstruo ártico directamente hasta sus hijos. Con las manos cubiertas de sangre y barro, y el viento del norte comenzando a aullar amenazante entre los árboles, terminaron el corazón de su refugio. Ahora, debían levantar los escudos exteriores antes de que cayera la primera tormenta. Con el corazón del refugio terminado, no había tiempo para dudar ni descansar. El implacable otoño del Yukón exigía tributo y Vasili comenzó de inmediato a erigir el segundo escudo protector. A exactamente 2 pies de distancia de las paredes de la cabaña principal, comenzó a elevar la carcasa intermedia. Este nuevo armazón de gruesos troncos de abeto requería un tratamiento diferente y aún más exhaustivo. Vasili selló meticulosamente tanto la superficie exterior como la interior, convirtiendo esta capa intermedia en una doble barrera infranqueable que evitaría cualquier intercambio de aire en ambas direcciones. El espacio de 60 centímetros que separaba la vivienda central de esta nueva pared quedó absolutamente vacío. No habría estantes para provisiones, ni herramientas, ni un solo trozo de leña almacenada que pudiera crear un puente físico para que el calor se fugara. Era, pura y simplemente, un foso oscuro de aire muerto. Sin embargo, encerrar el vacío conllevaba un riesgo letal y silencioso. Si las temperaturas cambiaban bruscamente entre el día y la noche, la inmensa presión dentro de esos vacíos sellados podría agrietar el barro de las juntas y destruir la hermeticidad de todo el sistema. La solución del siberiano fue de una genialidad técnica asombrosa para su tiempo. Implementó diminutos respiraderos de apenas 2 pulgadas cuadradas en la base y en la cima de cada espacio. Eran aberturas microscópicas conectadas únicamente con el exterior, calculadas con una precisión aterradora para permitir que la presión se igualara sin generar la más mínima corriente. El aire de las cámaras podía respirar, pero le estaba estrictamente prohibido fluir. Finalmente, desafiando a las primeras nevadas, se levantó la inmensa carcasa exterior. Este tercer gigante de madera sería el encargado de recibir el castigo directo de los vientos cortantes. Vasili lo selló lo suficientemente bien como para bloquear las ráfagas furiosas, pero no se obsesionó con la perfección absoluta. Su único y cruel propósito era ser la primera línea de sacrificio frente a los elementos. El toque maestro coronó la estructura desde las alturas, 3 techos completamente independientes. El techo interior se construyó con postes pesados y césped grueso para retener el calor vital de la familia. El techo medio se alzó 2 pies por encima, siendo más ligero pero formando un escudo formidable. Y el techo exterior culminó la colosal obra, arrojando la nieve y creando la última e impenetrable cámara de aire en el cielo del refugio. Para principios de noviembre, el fuerte estaba terminado. Desde la distancia, parecía una cabaña monstruosa de proporciones inexplicables. El 2 de noviembre, bajo un firmamento plomizo, Vasili encendió el fuego inaugural en la pequeña estufa. Esa misma noche,
La familia cruzó los 3 umbrales hacia lo desconocido. Al cerrar la tercera y más pesada puerta a sus espaldas, el sonido de la madera encajando resonó como el cierre de una bóveda. Un silencio abrumador, profundo y casi asfixiante, se apoderó del espacio. Estaban enterrados vivos en una matriz de troncos y vacío. La claustrofobia inicial se transformó en una espera cargada de tensión. A la mañana siguiente, el termómetro exterior marcaba 8 grados bajo cero. Dentro, aislado del fin del mundo, Vasily comprobó su propio termómetro. Marcaba 51 grados positivos. La trampa invisible estaba funcionando. El año 1889 trajo consigo una brutalidad que incluso los tramperos rusos más ancianos del territorio luchaban por recordar. No fue simplemente un invierno duro, fue el descenso de un monstruo ártico, un sistema de alta presión desprendido directamente del hielo polar que envolvió el valle del Yukón el 9 de enero. La temperatura, que ya castigaba a 20 grados bajo cero, se desplomó en picada, hundiendo los termómetros en un abismo de 53 grados bajo cero antes de la medianoche. El amanecer del día 10 no ofreció consuelo, revelando un paisaje paralizado a 58 grados negativos. Y la pesadilla apenas comenzaba. Para la mañana del 14 de enero, el termómetro en el exterior del puesto de comercio principal se detuvo en una cifra que helaba la sangre, 67 grados bajo cero, casi 55 grados Celsius bajo el punto de congelación. A esas temperaturas extremas, la física del mundo cambiaba. El aire mismo parecía cristalizarse, volviéndose denso, pesado y afilado como el cristal roto. Cada respiración humana se transformaba instantáneamente en una espesa nube de hielo al abandonar los pulmones. Cualquier fracción de piel expuesta recibía una sentencia de muerte en cuestión de minutos, necrosándose bajo el toque invisible de la intemperie. Fue entonces cuando las orgullosas estructuras del territorio comenzaron a sucumbir. Las robustas cabañas de una sola pared, construidas con la arrogancia de quienes creían que el grosor de la madera bastaría para detener el invierno, fallaron de manera catastrófica. El puesto de comercio de Samuel Brandsen, levantado con masivos troncos de 12 pulgadas y aclamado en toda la región como la fortaleza más inexpugnable del río, se convirtió en una trampa mortal. A pesar de tener 2 grandes estufas de hierro rugiendo al máximo de su capacidad, alimentadas incesantemente día y noche, la temperatura interior se desplomó a 18 grados Fahrenheit. El frío exterior era tan opresivo que devoraba el calor irradiado antes de que pudiera cruzar la habitación. La humedad del aire y la respiración de los hombres desesperados comenzó a condensarse y congelarse directamente sobre la madera interior. Una brillante capa de escarcha blanca cubrió las paredes, mientras gruesas lenguas de hielo reptaban por el suelo desde las esquinas, acercándose a las estufas como dedos pálidos buscando estrangular la única fuente de vida. El terror absoluto se apoderó de los campamentos. Los hombres dormían envueltos en todas las pieles que poseían, acurrucados peligrosamente cerca del fuego, sintiendo como el frío les robaba el calor corporal a través de la ropa. En su pánico, comenzaron a devorar sus reservas de leña a un ritmo aterrador. Montañas de madera que habían sido calculadas cuidadosamente para durar hasta marzo, amenazaban con desaparecer antes de que terminara febrero. Estaban perdiendo la guerra, y lo sabían. El hielo ganaba centímetros cada noche dentro de sus propios hogares. La fuerza bruta había fracasado, la masa sólida no podía contener al depredador. Y mientras el Yukón entero tiritaba al borde del colapso, rezando por un respiro que parecía imposible, nadie pensaba en los Morozov. Todos asumían que la excéntrica familia, aislada en el norte dentro de su absurda cabaña de paredes delgadas y espacios vacíos, ya debía haberse convertido en un silencioso mausoleo congelado bajo la nieve implacable. A mediados de enero, el implacable invierno del Yukón dejó de ser una simple batalla por la comodidad y se transformó en una sombría cosecha de muerte. La naturaleza estaba cobrando un peaje terrible por la arrogancia de quienes habían subestimado su poder. La tragedia golpeó con toda su crudeza el 16 de enero, cuando un grupo de hombres desesperados encontró el cuerpo del trampero Whitfield. Yacía congelado, rígido como el hielo mismo, encorvado junto a una estufa de hierro completamente apagada. A escasos 3 pies de donde se había sentado por última vez, el suelo estaba vacío, su reserva de leña se había agotado por completo. La autopsia que el sentido común dictó en aquel refugio reveló una verdad aterradora. Whitfield no había muerto porque el frío ártico hubiera derribado la puerta o perforado la madera. Había muerto por una hemorragia térmica.
Su robusta estructura de una sola pared había sangrado el calor vital mucho más rápido de lo que él podía reponerlo alimentando el fuego. El interior cálido, desesperado por escapar hacia el vacío helado del exterior, había sido succionado a través de la madera maciza hasta dejar al hombre sin su escudo de temperatura. Murió no por la invasión del hielo, sino por la traición y la fuga de su propio calor. Esta cruda realidad sembró el pánico entre los sobrevivientes. En todo el territorio, hombres endurecidos por la frontera quemaron en apenas 2 semanas las reservas de madera que debían haberles durado 2 meses enteros. En un frenesí por mantener las llamas vivas, comenzaron a destrozar sus propios muebles, a desmantelar cobertizos de almacenamiento y a arrojar al fuego cualquier objeto inflamable que pudieran arrancar con sus manos entumecidas. Se apiñaban en grupos, temblando en la oscuridad, compartiendo el escaso calor de sus cuerpos y rezando a un cielo indiferente para que la ola de frío se rompiera, sabiendo con terror que la tortura podría prolongarse durante un mes más. En medio de esta desesperación generalizada, nadie dedicó un solo pensamiento de esperanza a la familia Morozov. El asentamiento del ruso, situado más al norte, estaba envuelto en un silencio sepulcral. Los tramperos daban por sentado que el excéntrico siberiano, su valiente esposa y sus pequeños hijos ya debían estar muertos. Si los hombres fornidos que quemaban montañas de madera perecían en cabañas macizas con estufas al rojo vivo, ¿qué oportunidad tenía una familia encerrada en lo que todos consideraban 3 paredes endebles separadas por espacios vacíos? Se imaginaban la extraña estructura de Vasili como un elaborado sarcófago, una tumba anidada donde el frío habría entrado sin resistencia alguna. Sin embargo, en el gélido silencio del bosque nevado, no había confirmación de su trágico final. Nadie sabía con certeza qué se ocultaba tras esa última y pesada puerta interior. El misterio de lo que realmente estaba sucediendo en el corazón de aquel refugio siberiano latía en la penumbra, ocultando una verdad que estaba a punto de desafiar todo lo que los hombres del Yukón creían saber sobre la supervivencia. El 17 de enero, poco después del mediodía, un desesperado Samuel Brandsen llegó a la propiedad de los Morozov. El viaje de 5 horas a través de un frío implacable de 67 grados bajo cero había congelado la humedad de sus fosas nasales con cada respiración. Su rostro estaba envuelto en 4 capas de lana bajo un pesado sombrero de piel de castor, y sus manos, rígidamente entumecidas, se ocultaban dentro de 3 pares de guantes bajo gruesas manoplas de piel. Había enganchado a sus perros más fuertes, conduciéndolos con extrema precaución, sabiendo que en esas condiciones extremas, cualquier retraso, cualquier accidente, significaba una muerte segura en la nieve. Brandsen no hizo este viaje por cortesía ni por curiosidad ociosa. Su puesto de comercio estaba fracasando, su preciado suministro de leña se estaba desvaneciendo en el aire y sus hombres ya hablaban a gritos de abandonar el territorio antes de perecer. Viajó hacia el norte impulsado por una cruda y aterradora necesidad, o la familia rusa estaba muerta dentro de su extraña estructura anidada, o sabían algo que él necesitaba aprender desesperadamente para sobrevivir. Al acercarse al claro, la inmensa estructura de madera se alzó imponente contra el paisaje helado. 3 líneas de techo a diferentes alturas y paredes de un grosor imposible se recortaban contra el cielo plomizo. La carcasa exterior estaba completamente cubierta de escarcha y hielo en cada centímetro de su superficie, absorbiendo directamente el brutal castigo del aire letal. Sin embargo, algo detuvo en seco el corazón del comerciante. De la pequeña chimenea central se elevaba una modesta, casi frágil, columna de humo. No era el torrente negro, espeso y desesperado que vomitaban las chimeneas de las cabañas de una sola pared en su campamento. Antes de que Brandsen pudiera bajarse del trineo, Vasili emergió. Atravesó la puerta exterior, luego la puerta intermedia y finalmente la puerta interior. 3 barreras físicas, 3 fronteras entre la vida y la muerte. El siberiano le hizo una seña rápida para que entrara, advirtiéndole con voz firme que cada puerta debía cerrarse herméticamente antes de abrir la siguiente. Brandsen siguió el estricto protocolo con las manos temblorosas. Al cruzar la primera puerta y entrar al espacio de aire exterior, notó el primer impacto. Seguía haciendo un frío gélido, quizás 5 grados bajo cero, pero el viento asesino y cortante había desaparecido por completo. El aire estaba tenso, pero inmóvil. Luego, Vasili abrió la segunda puerta. Al dar un paso hacia la cámara de aire intermedia, el comerciante sintió un cambio drástico. Era un ambiente notablemente más cálido, rozando los 20 grados sobre cero. Sintió como el hielo de su barba comenzaba a ceder lentamente. Finalmente, Vasili empujó la tercera y última puerta hacia el espacio vital.
Al cruzar ese umbral definitivo, Bransen se quedó paralizado. Un calor envolvente, suave y constante lo abrazó desde todas las direcciones, atravesando sus múltiples capas de ropa. No era la ráfaga violenta, asfixiante y desesperada de una estufa luchando una batalla perdida, sino un calor uniforme que parecía emanar de las mismas paredes, sosteniendo la temperatura con una calma asombrosa. Parpadeó, incrédulo. Frente a él, Yolena estaba sentada a la mesa remendando una piel, sin llevar abrigo, ni guantes, ni chal. En el suelo de madera, los niños jugaban tranquilamente vistiendo simples camisas de lana. En la esquina, la pequeña estufa de hierro albergaba un fuego modesto y silencioso. Mientras los hombres de Bransen quemaban el bosque entero para evitar convertirse en cadáveres, el termómetro en la pared de esta fortaleza siberiana marcaba unos apacibles 54 grados. El vacío, esa inútil nada de la que tanto se habían burlado, había humillado al invierno más letal del mundo. Bransen, aún asimilando el milagro térmico que lo rodeaba y sintiendo cómo la sangre volvía a circular por sus extremidades, hizo la pregunta que definiría el futuro de la supervivencia en el Yukón: ¿cuánta leña estás quemando? Vasily respondió con una calma abrumadora, explicando que alimentaba la pequeña estufa solo 4 veces al día, utilizando apenas un cuarto de cuerda de madera cada 2 semanas. La mente del comerciante calculó la asombrosa matemática al instante. En su puesto de comercio, sus hombres estaban devorando 2 cuerdas enteras cada 3 días en una batalla perdida contra la escarcha. El siberiano estaba utilizando aproximadamente 1/20 parte del combustible para mantener una temperatura 25 grados superior. El estadounidense apoyó su mano desnuda contra la pared de la cabaña interior. No estaba helada, ni siquiera fría, solo tenuemente fresca al tacto. El frío mortal del Ártico, simplemente, se había rendido antes de llegar a ellos. Al regresar al sur, Bransen no guardó el secreto. Para el 20 de enero, había compartido la increíble revelación con cada trampero que se arrastraba medio muerto hasta su mostrador. Al principio, se enfrentó a la negación absoluta. Hombres con los labios azules y los dedos necrosados, como el rudo trampero Garrett, se reían en su cara. Les resultaba un insulto a su orgullo que un extranjero se mantuviera cálido tras lo que ellos consideraban 3 paredes de juguete, mientras que los pioneros americanos padecían un infierno helado tras gruesos troncos macizos. Pero la desesperación es un maestro implacable, y pronto, una peregrinación de hombres escépticos y derrotados comenzó a marchar hacia el norte. El primero en seguir los pasos de Bransen fue Niels Alberson, el experto noruego que en noviembre había cuestionado la complejidad del diseño. Él mismo había sobrevivido a la ola de frío gracias a una cabaña de doble pared, pero sus reservas de madera estaban peligrosamente bajas. Al recorrer las 3 cámaras del refugio de Vasily, palpando las transiciones de temperatura y examinando el meticuloso sellado, la verdad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Él había construido una cámara de aire porque era lo que conocía, pero nunca imaginó que añadir un segundo vacío multiplicaría exponencialmente la protección. Días después, un topógrafo llamado Calvel llegó al asentamiento con instrumentos de medición. Documentó obsesivamente cada dimensión, el ancho de cada cámara y los diferenciales de temperatura en las distintas capas. Su conclusión dejó a los rudos hombres de la frontera en un silencio sepulcral. Los números eran irrefutables. Calvel les demostró que, matemáticamente, el siberiano había construido el equivalente térmico a un muro de madera maciza de 3 metros de grosor, utilizando únicamente 3 capas delgadas y un abismo de nada. Fue un momento de profunda e innegable humillación para los veteranos de Alaska, que rápidamente se transformó en una reverencia absoluta. Habían intentado someter a la naturaleza utilizando la fuerza bruta, talando bosques enteros y confiando ciegamente en el peso y la densidad de la madera. Habían llamado loco a Vasily por perder el tiempo construyendo aire. Pero allí, en la calidez inquebrantable de la pequeña cabaña interior, tuvieron su gran epifanía. Comprendieron finalmente la lección que la taiga siberiana había forjado durante siglos: la masa no equivale a la fuerza. La quietud lo es. El espacio vacío no era un desperdicio, era una fortaleza impenetrable. La arrogancia occidental había cedido el paso a la pura sabiduría ancestral, demostrando que el silencio, cuando se sabe atrapar, es infinitamente más poderoso que el muro más grueso del mundo. Vasily Morozov vivió 23 inviernos más en esa fortaleza anidada a orillas del río Yukón. Murió en la primavera de 1911, rodeado de hijos y nietos que habían crecido en esa cámara interior donde el invierno más despiadado del mundo jamás pudo tocarlos.
La inmensa estructura original se mantuvo estoica y desafiante hasta 1947, cuando su nieto finalmente la desmanteló para erigir una casa moderna. Tras casi 60 años de incesante castigo ártico, la carcasa interior no mostraba el más mínimo signo de deterioro. Los espacios vacíos habían estado perpetuamente secos, confirmando que la ingeniería del siberiano era, sencillamente, impecable. El brutal invierno de 1889 se convirtió en la leyenda contra la cual se midieron todas las tormentas posteriores en Alaska. Pero la verdadera victoria de Vasily no fue solo sobrevivir a esa temporada de muerte, fue la validación pacífica de una sabiduría generacional. El principio que él entendía por pura herencia siberiana es hoy la base inquebrantable de la ciencia de la construcción moderna. Las ventanas de doble y triple panel, así como los materiales de aislamiento de alto rendimiento que hoy protegen nuestros propios hogares, funcionan exactamente bajo la misma ley física que su abuelo le enseñó en la taiga: atrapar bolsillos de aire que no pueden circular. Los manuales de ingeniería actuales están llenos de las mismas matemáticas que Vasily aplicó con un hacha, arcilla y musgo. Yolena sobrevivió a su esposo por 6 años. Pasó sus últimos días en la pequeña cabaña interior que habían levantado juntos con las manos ensangrentadas, negándose rotundamente a mudarse a las estructuras más nuevas de sus hijos. Tras su fallecimiento, su familia encontró una nota de papel cuidadosamente doblada dentro de la Biblia familiar, escrita con su pulcra caligrafía rusa. Las palabras de Yolena destilaban la poesía de una vida forjada en el hielo. Nos llamaron locos por construir paredes alrededor de paredes, rezaba la nota. Dijeron que desperdiciábamos buena madera en espacios vacíos. Pero el espacio vacío no era la nada. Contenía quietud. Y la quietud sostenía el calor. 3 armazones y 2 silencios mantuvieron a nuestros hijos calientes durante inviernos que aniquilaron a hombres en cabañas 3 veces más gruesas que la nuestra. Los estadounidenses tenían bosques enteros para quemar y aún así se congelaron. Nosotros teníamos conocimiento, teníamos la quietud, y nuestros hijos nunca temblaron. Mis nietos construirán paredes simples, porque eso es lo que hacen los modernos. Pero siempre recordarán que la cabaña de su abuela tenía 3 paredes separadas por el silencio. Y que su abuela jamás sintió frío. Los espacios vacíos sabían lo que la madera maciza olvidó, que la quietud es más fuerte que el grosor, y que el silencio es infinitamente más cálido que la masa. La vieja cabaña permaneció vacía durante 4 inviernos más antes de ser desarmada capa por capa. Su nieto, con profundo respeto, guardó un tronco de cada uno de los 3 niveles originales para construir un banco que aún hoy descansa en un porche de Fairbanks, como un monumento al vacío que derrotó al hielo. Si esta historia de supervivencia, ingenio y resistencia frente a lo imposible ha logrado encender un fuego en tu interior, te invito a que le des me gusta a este relato, te suscribas al canal y lo compartas con aquellos que valoran el peso de la verdadera historia. Déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando, y acompáñame en el próximo viaje hacia las profundidades de nuestro pasado.